Ahora, hermano, en 1 Corintios 9 vamos a hablar en esta sección, estos primeros 14 versículos. Hermano, lo que me gusta a mí de la predicación expositiva es el desafío que presenta tratar cada porción de la escritura. No solamente las porciones que al pastor le pueden agradar o que el pastor humanamente o en su opinión o discernimiento humano pueda definir como importante para la iglesia. Sin embargo, hermano, hoy día presenta un desafío no solamente de estudio mayor, sino también de, no sé, no sabría cómo decirlo, hermano, pero ¿sabe cómo se llama el mensaje de hoy? El mensaje le puse una pregunta, dice, ¿debe el pastor de una iglesia tener un sueldo? Y esa es una buena pregunta, hermano. Es una pregunta muy interesante y usted se preguntará, pero ¿qué tiene de incómodo, pastor, va a hablar la Biblia? Y es por eso mismo, hermano, porque estoy hablando de algo que podríamos decir, es algo que tiene que ver conmigo, ¿me entiende? Entonces, pero bueno, cuando hablamos de esto, hermano, hay muchas dudas respecto a este tema. La pregunta que nos enfrentamos es, mucha gente se hace si un pastor debería recibir un sueldo o cuánto se le debería pagar a un pastor, o algunos lo preguntan en forma como negativa, si es malo que un pastor tenga sueldo. O sea, son preguntas válidas y que la Biblia, hermano, a pesar de que es clara, a la misma vez nos habla en todos los pasajes de la Escritura sobre el tema. Usted se habrá dado cuenta, hermano, que y quizás le costará pensar en una oportunidad anterior donde hablamos este específico tema, pero ahora que la palabra de Dios lo toca, hermano, también lo tocaremos acá en la iglesia. La escritura no es silenciosa, hermano, sobre este tema. Hoy nos planteamos esta pregunta y vamos a resolverla. Y la respuesta sencilla, hermano, la verdad es que sí. Porque si fuera que no, hermano, en la iglesia estaríamos, hermano, en desobediencia. Porque el pastor de la iglesia tiene un sueldo. Pero vamos a ver por qué esto se debe tratar, por qué es tan importante, hermano, por qué no debería ser algo tan dejado de lado o algo que no queremos conversar. Vea conmigo, hermano, en 1 Corintios 9, los primeros 7 versículos que allí aparecen. Son algunas preguntas que hace el apóstol. Primero dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Hermano, algo interesante de todo esto es que antes, en el capítulo 8 el apóstol habla sobre la libertad cristiana. ¿Cómo usted, hermano, aplica esta libertad cristiana a otros? ¿Cómo usted sirve de edificación a otras personas? Y ahora el apóstol, hermano, nos habla de cómo él ha buscado edificar la iglesia sin importar sus gustos, preferencias o, como hemos dicho, libertades. Él quiere presentar una evidencia de cómo se ha sacrificado por los creyentes. Pero aquí llega a hablar, hermano, algo que ha sido un poco difícil, porque la gente en ese entonces estaba cuestionando el apostolado que Pablo tenía, el apostolado que él había recibido del Señor. Entonces la respuesta era sencilla. Si queremos cuestionar el apostolado del apóstol Pablo, vamos a ver las credenciales que un apóstol debía tener. Vamos a cuestionarlo, vamos a reflexionar, vamos a examinar. Ahora, el mismo Pablo hace una defensa de sí mismo. Primero dice, no soy apóstol, no soy libre, haciendo referencia a esto, pero luego dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Y hermano, cuando la iglesia se reúne en Hechos capítulo 1 y están ahí enfrentando el suicidio de Judas, la muerte de Judas, hermano, ellos dicen, vamos a buscar un apóstol que reemplace, y ahí al hombre que se busca debía cumplir un requisito en especial. Y ese requisito era que hubiera visto al Señor Jesús resucitado. Y Pablo lo vio, bien como decía nuestro hermano Eric en Hechos capítulo 9. Él había visto al apóstol, el apóstol había visto al Señor Jesús, por lo tanto, ya de esta forma él estaba acreditado.
Sin embargo, no es solamente el apostolado un título o como él lo enfrenta, no es solamente una visión, una aparición de Jesús. Porque si hablamos del Cristo después de resucitado, hermano, se apareció, dice, a más de 500 personas. Y antes a muchas más. ¿Significa que por ver a Jesús ya eran un apóstol? No necesariamente. Pero luego dice, no sois vosotros mi obra en el Señor, y lo que él está diciendo es, si ustedes se preguntan cuáles son mis credenciales como apóstol, dice, véanse ustedes mismos, vean mi trabajo. Yo he ido predicando el Evangelio, yo he sido un enviado del Señor, he ido por distintos lugares como Tesalónica, Filipos, y también por Corinto, especialmente en Hechos capítulo 18. Ahora, apóstol, hermano, la palabra como tal significa enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol en nuestro idioma. Y esa es una excelente descripción del trabajo que tenía, hermano, que hacer el apóstol, que era enviado a predicar la palabra. Ahora, hermano, por ejemplo, hoy en día rápidamente se dice, voy a hacer mención de esto, que existen apóstoles, o si hay apóstoles hoy en día, porque apóstol es un enviado, no van a haber enviados del Señor en estos días, y la verdad, hermano, eso es como demasiado simple, porque, por ejemplo, de Jesús se dice que era el Cristo y Cristo significaba Mesías. El Cristo significaba Mesías. Ahora, Cristo o Mesías significaba eso porque se usaba la palabra ungido. En Primera de Juan, hermano, dice que los creyentes hemos sido ungidos con el Espíritu Santo al momento de nuestra salvación. Si somos todos ungidos, ¿significa que somos todos Mesías por la descripción de la palabra? Obviamente no, hermano. Aquí ya está hablando de una palabra que define su función, pero también que le está dando un título especial, algo distinto, por decirlo así, al apóstol. Y luego pasa a hablar, hermanos, si se fijan los versículos 1 y 2, dice, no soy yo, y ahí está como el primer pronombre, no el yo. Yo soy libre o yo no soy libre, y si para otros no soy apóstol, obviamente hablando él, pero el versículo 3 cambia, dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa, y luego dice, ¿acaso no tenemos derecho? Y ahora cambió el yo por un nosotros, porque pasa a hablar de él, a hablar ahora del grupo que trabaja en la obra del Señor. Entonces hace un cambio, hermano, necesario y útil para que nosotros podamos contextualizar lo que aquí la palabra del Señor nos quiere decir. El apóstol habla en plural y lo primero dice, ¿acaso no tenemos y usa la palabra derecho? Y hace una pregunta. Es una palabra interesante, hermano, porque los derechos que aquí nosotros leímos del versículo 3, por decirlo así, hasta el 7, hermano, estos son los derechos que debe tener un hombre que trabaja, que se dedica a la obra. Son derechos bastante sencillos. Primero, hermano, los derechos que tiene un obrero que trabaja en la obra del Señor era poder tener su esposa, cuidarla, a la misma vez tener para comer y beber y no trabajar en otra cosa para dedicarse al ministerio. Véalo ahí, versículo 3, derecho de comer y beber. 4, derecho de tener una hermana, no hermana sanguínea, por supuesto, hermano, sino una hermana en la fe como su esposa. Y luego dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar, y habla de no trabajar obviamente en otra cosa. Y estos son los derechos que tenía un hombre de Dios, un hombre que trabaja para el Señor, un hombre que está haciendo la obra del Señor. Esas son las cosas que debería tener, hermano. El tiempo para poder dedicarse a la obra, el tiempo para poder dedicarse a su esposa y el tiempo también o los recursos para poder comer y beber. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Sin embargo, hermano, lo que es un derecho para uno es una responsabilidad para otro. Ahora, ¿cómo, hermano, esto tiene que ver? Por ejemplo, si aparece ya, por ejemplo, si un papá tiene a sus hijos y quizás los derechos de ese hijo son que coma, beba, se alimente, vaya a un buen colegio, tenga educación, tenga su ropa, todo, tenga un techo, tenga un hogar, eso es el derecho de un niño, un derecho básico a la vida, de cuidado. Sin embargo, ese derecho representa responsabilidad para el padre. Entonces, si el apóstol habla de que el hombre en el ministerio debe tener estos derechos, hermano, la iglesia es responsable de que el hombre de Dios tenga esos derechos cumplidos en su iglesia. Y obviamente ahí está la otra parte de que el hombre de Dios se encarga, se preocupa de la vida espiritual de los hermanos. Pero hoy estamos hablando de esto, de cuál es el derecho, qué es lo que debería tener, qué es lo que debería proveer la iglesia a un hombre de Dios, hermano.
Y el apóstol pasa a hablar de estos derechos, a usar unas ilustraciones muy claras. En el versículo 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Lo que dice, hermano, del soldado es que él no trabaja por su propia cuenta, en un sentido que él trabaja, pero ese trabajo a él le dan, por ejemplo, ciertas regalías, ciertas cosas, un sueldo, un salario. ¿De quién? Del gobierno, de la institución, etcétera, quien obviamente le haya contratado, quien haya hecho a este soldado, le da los recursos necesarios, no solo para el desarrollo de su función, sino también para el sustento de su vida. Ahora también nos habla del agricultor, quien planta viña y no come de su fruto, dice, habla de un agricultor, de un labrador, alguien que está trabajando, por decirlo así, en la tierra, que produce algo de esa tierra. Ahora, obviamente, no tiene sentido que la persona que está trabajando en la misma tierra, que está haciendo dar fruto, no coma de ese fruto. Dice, ¿cómo no va a comer si él mismo lo está produciendo? ¿Qué sería mejor que él vaya a pagar con dinero que no tiene ese fruto? No, o sea, lo va a comer, es lo más lógico. Y luego habla del pastor que cuida de su ganado, de su rebaño, que obviamente teniendo a cierto tipo de animales puede tener leche, comida, lana, que eso dependiendo del rebaño que tenga, puede obtener alimentación de esto. Y todas estas ilustraciones son súper precisas, hermanos, porque la escritura no es la primera vez que nos habla de que nosotros debemos trabajar o nos compara a un soldado, no es la primera vez tampoco que compara al obrero o al cristiano con un sembrador, ni mucho menos. Es la primera vez que compara a un anciano, obispo, pastor con la idea del pastor de rebaño literal. Por eso, hermano, es necesario que el obrero del Señor Jesús, que está dirigiendo la obra, sea diligente. Porque todas estas ilustraciones representan un trabajo, representan obra, representan sacrificio. El ser soldado representa un sacrificio. Trabajar una viña, ser un agricultor representa trabajo. Y quien apacienta un rebaño también representa trabajo. Así, estas ilustraciones nos está diciendo el apóstol Pablo, el hombre que está trabajando, o el hombre que está haciendo la obra, está haciendo eso, está trabajando. Era el fruto o el trabajo del hermano de la iglesia en Corinto. Dice en Hechos 18:11, aquí mismo en el contexto, que él duró 1 año y 6 meses, hermano, en Corinto trabajando. Ahora, otro texto que nos habla de esto, hermano, es 1 Timoteo, capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 17 y 18, aquí dice en este pasaje, los ancianos, y usted podrá ver, hermano, a través de la escritura, perdón, hermano, 3 nombres que se van intercambiando, que nos hablan de la misma función. Dice anciano, obispo o pastor. Y son intercambiables. Aquí dice los ancianos que gobiernan bien. Está hablando de los pastores, los obispos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice pues la escritura, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, hermano, si el pastor está trabajando, está haciendo la obra, hermano, él es digno, como dice aquí la palabra y como dice el Señor, hermano, es digno de su salario, es digno de recibir su trabajo. Y aquí, hermano, señala el versículo 17 lo siguiente, los que trabajan, dice, en predicar y enseñar. Por lo tanto, hermano, la labor del pastor, hermano, es esa, es enseñar, es predicar la palabra, es exponerla. Como dice en Hechos 5:42, públicamente en la iglesia y en las casas, en el discipulado, hermano. Ese es el trabajo pastoral. En una oportunidad, hermano, una persona me preguntó algo como, ¿y usted, pastor? Me dijo, ¿en qué trabaja? Me dijo. Y yo dije, y bueno, yo le comencé a hablar de lo que era el pastorado, de qué hacía un pastor, de cuáles eran sus funciones y todo eso. Pero esa pregunta es como si, por ejemplo, se acercara usted al Uber o al taxista que le lleva y luego dice, ¿y usted taxista en qué trabaja? O sea, ya la palabra que usted usa delimita su trabajo. El pastor que hace, pastorea la iglesia. ¿Qué es pastorear? Enseñar, alimentar a través de la palabra del Señor. Es un trabajo y no lo definimos nosotros así. No el hombre hizo esto un trabajo, sino Dios, hermano, en su palabra hizo de esto un trabajo, hermano. El pastorado es un trabajo espiritual, es un trabajo de oración, es un trabajo de enseñanza, es un trabajo de velar por las almas de las personas. Si no, véalo conmigo en Hebreos capítulo 13, en el versículo 17, hermano.
Hebreos 13, el versículo 17, donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Dice la palabra en Hebreos 13 y 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora, hermano, si la iglesia se porta mal, como dice acá, ¿el pastor está en su derecho de quejarse? No, hermano, tampoco. Pero dice que la idea es que el pastor está velando, está orando, está enseñando la palabra, está preocupado por las almas de los hermanos. Por lo tanto, la idea es que haya esa reciprocidad entre el trabajo y el beneficio de este trabajo. Pero el trabajo en la iglesia, hermano, del pastor es un trabajo espiritual. Ahora más adelante sigue hablando esto el mismo apóstol, versículos 8 al 11. Dice aquí la palabra del Señor. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, pregunta, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Y eso, hermano, concluye bien, aunque obviamente va a seguir hablando un poco del tema, pero concluye bien la idea. La idea es si el pastor está trabajando lo espiritual, dice, ¿por qué no podría recibir lo económico? Pero vamos a ver aclarando un poquito. Ya habiendo aclarado que esto fue un trabajo espiritual, dice en el versículo 8 el apóstol algo como, estoy diciendo esto de manera como un hombre, o sea, ¿es sabiduría humana lo que estoy diciendo? ¿Ustedes pueden decir que esto es solamente una idea mía? ¿O ya se encontraba en la ley? ¿Y por qué habla de la ley de Moisés, hermano? Porque en el Nuevo Testamento los hermanos, esa era su escritura. El proceso de, el Nuevo Testamento estaba en proceso de escritura, de que se compactase, de que se tuviese. Y el Nuevo Testamento, hermanos, sigue los principios del Antiguo. A pesar de que el Señor ya había cumplido la ley, que Él dijo que venía a cumplir la ley, y habían ciertas partes que ya no eran necesarias para la iglesia, aún así los principios seguían siendo los mismos. La iglesia ya no observaba la ley, pero los principios que existían y venían de la mano de Dios, porque el Señor no cambia, hermano. En Hebreos 13:7, 13:8, perdón, dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dice, porque Dios, nuestro Dios, no cambia, hermano. En la ley de Moisés, hermano, se decía que no se debía poner bozal al buey que trilla, porque al fin y al cabo el buey estaba cumpliendo la obra, el buey estaba arando el campo, estaba haciendo con sus pies la fuerza y obviamente él estaba cargando con la responsabilidad mayor. Entonces, Dios dice esto para que el buey pueda comer su alimento, también de una forma para que sea un trabajo efectivo el que se está desarrollando. Por lo tanto, si el buey que está ahí está trillando, la idea es que pueda comer del mismo trillo que va sacando, el mismo trigo, el mismo alimento. Dice, no tiene nada de malo en eso. Pero luego el Señor dice, ¿dice esto el Señor solo por los bueyes o la verdad lo está diciendo por algo más profundo? Y el Señor dice, no, o sea, lo dice por nosotros. Imagínate el cuidado que Dios tiene por bueyes, imagínate el cuidado que Dios puede tener por los hombres. Es similar al principio que dice Mateo 6, hermano, cuando se nos dice que el Señor dice como algo, mira las aves de los cielos, que ellos no trabajan de alguna manera y Dios les cuida, Dios les da su alimento. Y dice, ¿acaso no valen ustedes más que ellas? Y es como lo que dice acá. O sea, Dios dijo, no pongas bozal al buey que trilla, porque él va a trabajar, va a poder alimentarse. Entonces, ¿por qué habríamos de hacerlo en el ministerio, en la obra del Señor? El punto de no ponerle bozal al buey es que si el buey trabaja y no se alimenta, ¿qué pasa con el animal? ¿Va a perder fuerza o se puede morir, se puede cansar, va a dejar de trabajar? Sin embargo, algo parecido puede pasar con un pastor que no tiene sustento, porque el sustento, hermano, hace que el pastor pueda realizar el trabajo, sino tarde o temprano va a perder las fuerzas y energías para realizar el trabajo. El pastor, como cualquier otra persona, tiene gastos, tiene cuentas que pagar, tiene una familia, y si la iglesia, hermano, no le sustenta, tarde o temprano tendrá que ocupar el tiempo que usa para el trabajo ministerial,
para otro tipo de trabajo, para otro trabajo secular, como decimos, hermano. No estamos diciendo menor ni peor, sino que estamos diciendo que ya no va a poder estar 100% dedicado al trabajo espiritual de la iglesia. Por eso lo menciona en el versículo 6 como un derecho para el hombre que pueda dedicarse al 100% al trabajo. Ese es parte también, hermano, del propósito de que la iglesia en Jerusalén tuviera diáconos. Porque, hermano, por ejemplo, si, como mencionaba, por ejemplo, hermano Orlando, que en la iglesia tenemos dos ordenanzas, que son el bautismo y la cena del Señor. La iglesia también tiene dos oficios, que son el pastorado y el diaconado. ¿Y cuál es la función, hermano, que cumplía, por decirlo así, el diaconado? En Hechos 6 aparece. En Hechos 6, versículos 2 al 4, hermano, ahí usted podrá ver, hermano, lo que se menciona y dice en Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y luego dicen los apóstoles, fíjese lo que dicen: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La idea, hermano, o la necesidad fue, hay necesidad de servicio, hay necesidad de servir las mesas de las viudas que están siendo desatendidas. Había mucha gente en la iglesia. Entonces dice, ya, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a elegir diáconos, gente que pueda servir, gente que esté puesta para el servicio, porque nosotros nos vamos a dedicar al ministerio de la oración y la palabra, porque ahí es donde deberíamos tener nuestro tiempo dedicado. No es que el pastor no pueda servir en otras áreas, sino que ese es su trabajo primordial. Y el trabajo primordial del diácono era poder apoyar en la administración, en la logística, para que el pastor se pueda seguir dedicando a la obra ministerial. Eso es lo que dice la palabra, hermano, y así debe ser. El trabajo espiritual, hermano, como dice el versículo 11, debe ser recompensado con lo material. Y podríamos decir algo como lo material, pero eso suena tan feo. Bueno, hermano, está ahí, el versículo 11. Es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material. Hermano, significa que el pastor, la única razón por la que hace esto es por dinero, es para recibir algo material, y la verdad, no, hermano, no es la razón. Pero dice, es gran cosa, o sea, no es tan terrible, no es como que un pastor reciba un sueldo, no es algo malo. De hecho, todo lo contrario, hermano, es algo bueno, habla bien de la iglesia. Cuando puede sostener a su pastor, también habla bien del trabajo del pastor, es una mezcla de ambas cosas. Por eso, hermano, no es malo que un pastor se sustente con las ofrendas de los hermanos. De hecho, ese es el patrón bíblico, hermano, que tenemos aquí. Puesto que luego el apóstol concluye diciendo en el versículo 14 que los que trabajan o lo anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Por eso, hermano, es importante lo que es el sustento del pastor o del obrero del Señor, del obrero que está a tiempo completo, que ha dedicado su vida para el servicio de la iglesia. Este no es solamente un principio que nosotros vemos aquí en este pasaje, sino que si seguimos leyendo, versículo 12 en adelante, dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Hablando de hombres que podían recibir su sueldo y cuánto Pablo podía hacerlo. Dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Dice, yo debería poder recibir remuneración de mi trabajo, porque es un trabajo que yo estoy dando para la obra del Señor. Yo podría hacerlo, pero hay gente como ustedes que tiene dudas, que tiene preguntas, que son nuevos, que luchan con esto, por lo tanto yo no quiero recibir si esto va a traer confusión, si va a traer problemas. Por eso habla también de la madurez de la iglesia, el tiempo de trabajo que viene luego de eso. Y aquí al final nos dice, en el versículo 13 vuelve a citar lo que sucede antes. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Aquí habla de aquellos levitas, sacerdotes, que trabajaban en el tabernáculo, que trabajaban en Israel con el sacerdocio, y dice, ellos reciben ofrendas de ustedes mismos, ellos trabajan. Dice, sigue siendo igual para el trabajo espiritual. En Lucas capítulo 10, sin duda, también tenemos, hermanos, la ejemplificación de esto por medio del Señor Jesús y cómo él mismo lo instauró. En Lucas capítulo 10, los versículos 3 al 9. Fíjese que aquí el Señor comisiona en una misión especial y específica a 70 personas. Y dice en el versículo 3 de Lucas 10,
Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decís, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y luego dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Entonces, hermano, lo que está diciendo es, ustedes que van a hacer la obra, que van a trabajar, que van a discipular, bueno, no lleven pensando en que van a recibir, que van a guardar, sino que lo que les den, eso coman, ahí vivan, ahí descansen, ahí lo que ellos den a ustedes, eso, de eso vivan, pero de seguro, trabajando, va a haber resultado y ellos le van a mantener. Muchos le dirían que no, rechazarían el trabajo espiritual, pero otros le recibirían y cuidarían porque, como dice, el obrero es digno de su salario. Por eso, hermano, una iglesia muy beneficiada cuando cuida del pastor de la iglesia económicamente. Porque es un mandato, hermano, que aquí aparece en Primera de Corintios, que lo vimos también en otros pasajes, cómo la iglesia debe hacerlo. Porque dar un sustento completo para el pastor, hermano, debe ser la meta que debe tener la iglesia para que él pueda hacer la obra del ministerio. A la misma vez, hermano, la retribución económica es agradecimiento por el trabajo. Por eso, hermano, hay algo bien importante y nosotros enseñamos a nuestras familias, a nosotros, a nuestros hijos, que el trabajo espiritual es importante si nosotros damos sustento material a quienes están trabajando en la iglesia. Porque como dice el mismo apóstol, si ellos están trabajando, si el pastor está trabajando de manera espiritual, ¿sería gran cosa si cosechan un material? Obviamente la respuesta no es tanto, no es demasiado. Por eso, hermano, es algo bien, pero bien importante para la iglesia aprender a sustentar y cuidar la obra pastoral. Así que, hermano, bueno, eso es, hermano, lo que quería comentar aquí en la palabra del Señor, hermano, el mensaje